Javier, ¿tienes copia de la cuenta ahí? Porque no la encuentro acá. Ahí Gracias. está. Ya, ahí está. Gracias. Bueno, han ingresado a la comisión el siguiente proyecto de ley. Una moción de los honorables senadores señores Chaguán, Coloma, García Huidobro, Letelier y Pizarro, con la que inician un proyecto de ley que establece como agravante el incendio de la cabina de un camión. Se han recibido los siguientes... Ah, No, curiosa el agravante. sí. Don Francisco, le pido que guarde silencio. No, con todo el respeto. Sorprende el agravante, es un agravante bastante sui generis, pero Por eso riguroso digo, silencio hasta que se ponga en tabla. muy bien. Oficios. Se ha recibido un oficio del Consejo para la Transparencia, mediante el cual da respuesta a oficio de la Comisión acerca de la renuncia al cargo que hiciera el expresidente del Consejo para la Transparencia, señor Marcelo Drago Aguirre, y de las denuncias que habrían sido formuladas y sumarios administrativos que habrían sido incoados con ocasión de dicha renuncia. Y una comunicación de la Corporación Mapuche ENAMA, mediante la cual hace llegar a la Comisión una propuesta y solicita exponer en la discusión del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para reservar escaños a representantes de los pueblos originarios en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución Política de la República. Eso, presidente, respecto de la cuenta. Gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Presidente. Francisco. Quisiera pedir copia del oficio del Consejo de la Transparencia, por favor. Que lo pudieran dar a mi correo, si es tan amable, señor secretario. Sí, señores senadores, señor presidente, se enviarán a la brevedad ese oficio. En realidad son varios oficios y antecedentes que manda el Consejo para la Transparencia y se los vamos a poner a su disposición. Gracias. Gracias, Rodrigo. Y colegas Luz y Rodrigo Galilea, no recuerdo si ustedes estaban presentes ya cuando se hizo esta petición. Fue el senador Araya, secundado por la comisión, que hizo una solicitud de oficio al Consejo de la Transparencia para tener los antecedentes de una discusión que se ha generado respecto de inhabilidades de la salida del expresidente del Consejo de la Transparencia. Entonces, el oficio viene en respuesta a ello, por si no recuerdo si ustedes participaron en esa toma de decisión, y la respuesta irá, yo no las he realizado de los oficios, pero irá en esa línea. Se requirió bastante información. Luz. Presidente, le pediría también si me puede mandar copia de ese oficio. Nosotros en la Comisión de Gobierno estamos viendo la ley que modifica la ley de transparencia e información pública y vimos algo de ese tema porque también escuchamos al actual director del servicio y oficiamos pidiendo la misma información. Entonces sería útil para nosotros contar con esa información. Si me lo pudiera mandar o si el secretario lo pudiera oficiar a la Comisión de Gobierno, nos sería de mucha utilidad. Gracias, presidente. Gracias, Luz. No habría inconveniente poder transmitirlo, y también sería bueno tal vez Rodrigo Pineda poder explicarle a Luz la tramitación que nosotros tuvimos especialmente con la ley de protección de datos, que fue una cosa in extenso el año pasado, y eso se fue a la Comisión de Hacienda, y es bueno también en algún momento cruzar información, Luz, con lo que ustedes están viendo en este mismo tema, pero hagamos circular la respuesta y el oficio que nosotros solicitamos. ¿Algún otro punto sobre la cuenta? Sí, presidente. Presidente. Sí, Pancho. Presidente, a propósito de la comunicación de la Corporación Mapuche ENAMA, quería yo consultarle, porque entiendo que estamos citados para el miércoles a tratar el tema de los escaños reservados, porque hemos tenido muchas solicitudes de organizaciones y cosas que quieren
que quieren venir a la comisión a exponer. Entonces, no sé, presidente, si usted ha visto cuál va a ser más o menos el desarrollo de esto, qué tiene pensado, porque creo que ese es un tema bastante complejo, jurídica y políticamente. Muy buena pregunta, Francisco. Adelantar en la misma línea. Adelantar en la misma línea. Nosotros debiéramos tener el día miércoles. Yo lo que quiero es hacer una exposición. Están invitados, si mal no recuerdo, el ministro secretario general de la Presidencia y la ministra de Desarrollo Social. ¿Cuál es la opinión de ellos sobre el proyecto? Que el secretario pueda hacer una exposición de las indicaciones que se recibieron y más bien va a ser una sesión no tan larga en que nos pusiéramos de acuerdo en qué es lo que hay, cuál es el nivel de propuestas que han habido en indicaciones, y ahí mismo nos pusiéramos de acuerdo en cómo vamos a votar y, mejor dicho, a quiénes vamos a invitar. Entonces, si esta institución, esta corporación Mapuche Enama está pidiendo comparecencia, nos fijemos el calendario el propio miércoles, si les parece, para poder discutirlo. No sé, colegas, es bueno anticipar esa discusión, pero el miércoles sería solo de exposición de las indicaciones presentadas y escuchar al Ejecutivo. Yo estoy de acuerdo. Rodrigo. De acuerdo. Galilea, se nos perdió Rodrigo. Pero, Francisco, en esa línea, el miércoles no tendríamos que hacer listado de invitados. Es más bien escuchar, ver la profundidad de las indicaciones y sobre esa base fijar los calendarios de sesiones. Presidente. Perfecto. Sí, presidente, sí. Francisco Buenchumilla. Francisco. Mire, una última cosa. Pancho. Sí, una última cosa, presidente. Yo estuve viendo todas las indicaciones y la misma indicación que yo y usted y otros senadores presentamos, y en realidad todo es bastante complejo desde el punto de vista del contenido de las indicaciones. Y entonces yo tengo ahí una asesora que me ha hecho un cierto manual de cortapalo respecto de este tema, analizando, digamos, muy sistemáticamente y muy fácil de comprender, y entonces quiero mandárselo a la Secretaría como una contribución modesta de este modesto senador. Yo sé que don Rodrigo y la Secretaría, digamos, en esta materia tienen una amplia experiencia y profesionalismo, pero quería mandárselos como insumo también para que pudiera servirle a la Secretaría y a los senadores lo que nosotros hemos hecho, para tratar de despejar esta cosa tan compleja que hay en todas las indicaciones. Excelente, Francisco, excelente. Y si se ha hecho ese trabajo sistemático, poder invitar a la asesora que nos pudiera, en su representación el mismo miércoles, dar una imagen también o fundamentar esa opinión que podría ayudarnos para, insisto, ponernos de acuerdo en el calendario y en la forma de votación. Se la mando al señor secretario y ahí lo conversamos con don Rodrigo. Perfecto. Muy bien. Gracias, Francisco. Gracias. Si no hay más puntos sobre la tabla, entraríamos a la orden del día, señor secretario. Saludar también a don Oscar Cristi y a Carlos Esteves, que nos han acompañado en toda esta discusión, y poder entrar también a Pedro Araya, que lo veo ya en línea, poder entrar a la discusión del proyecto para el cual estamos convocados hoy día. Presidente. La senadora Vesperger, presidente. Señor secretario, Luz. Como hoy día ya se supone que vamos a entrar a votar, solo recordar que yo los lunes tengo a las 2:30 comisión de gobierno, entonces para ojalá respetar o no alargarnos más allá de esa hora, porque a las 2:30 más tardar yo tendría que hacer abandono de la sesión. Muchas gracias, presidente. De todas maneras, Luz, yo también tengo que integrar Comisión de Agricultura, creo que a las 12:15, entonces máximo a las 12:15, señor secretario, por favor, ponemos término a la sesión
para respetar la comparecencia a otras comisiones. Muchas gracias, presidente. Gracias. Señor secretario. Señor presidente, señoras y señores senadores, la tabla del día de hoy está convocada de 10:30 a 12 horas para continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que reforma el Código de Aguas. Están especialmente invitados el director general de Aguas, señor Orcas Cristi, que además vendría acompañado por el señor Juan Croco. Además vienen como participantes en representación del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, el subsecretario señor Juan José Osa y el exdirector general de Aguas, señor Carlos Esteves. Eso respecto del objeto de esta sesión y de los invitados. Gracias. Se me había olvidado saludar ahí al subsecretario Osa también, que nos ha acompañado en varias de estas discusiones, y nuestros asesores. Nosotros acordamos, Rodrigo, y usted me corrige, entrar hoy día a la discusión a la votación del artículo 6, que habíamos siempre que en las votaciones, de acuerdo a lo que nosotros nos hemos puesto de acuerdo, y se los he explicado a los colegas nuevos principalmente, se puede hacer en algún momento un ordenamiento en la arquitectura del proyecto, pero recordar que nosotros estamos convocados para un mandato bien especial, que es la constitucionalidad de las normas que estuvimos despejando y hemos establecido un calendario de votación. Entonces le pediría al señor secretario que hiciéramos lectura del cronograma que viene ahora y de la forma de votación. Sí. Señor presidente, señoras y señores senadores, la comisión en sesiones anteriores definió un conjunto de disposiciones que van a ser sometidas a un análisis de constitucionalidad acerca de su contenido. Y el primer artículo que en esa nómina de disposiciones que se va a examinar es el artículo 6. Se les hizo llegar los antecedentes que se van a tener a la vista para el estudio de esta materia, que contienen es un texto comparado que contiene en la primera columna la disposición del proyecto y después las observaciones que han formulado los profesores de Derecho Constitucional que fueron invitados por la Comisión para el análisis de esta materia, y además algunas observaciones que en particular los ex senadores señores Alaman y Pérez hicieron en esta materia. Entonces, en las sesiones del día de hoy y del día de mañana, que están especialmente convocadas para el estudio de esta materia, se va a ir analizando cada una de esos preceptos. En particular, hoy día comenzaremos con el artículo 6, y haremos un recuerdo de las observaciones que se hicieron, y ustedes tendrán la oportunidad de fijar los criterios y parámetros que les parecen que son aplicables desde el punto de vista constitucional al estudio de las normas que se van a ir examinando. Eso, señor presidente. Muchas gracias, Rodrigo. Lo que haríamos entonces es, vamos a ir viendo los incisos de acuerdo a las minutas que se ha compartido, y partiríamos por el inciso primero, señor secretario. Sí, el inciso primero del artículo 6 dice lo siguiente: el derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce temporal de ellas, de conformidad con las reglas, requisitos y limitaciones que prescribe este código. El derecho de aprovechamiento se origina en virtud de una concesión, de acuerdo a las normas del presente código o por el solo ministerio de la ley. Ese es el primer inciso del artículo 6 que se somete a examen. La comisión, cabe recordar, escuchó a varios profesores de Derecho Constitucional, al profesor Enrique Navarro, al profesor Fernandoá, al profesor José Antonio Ramírez, a la profesora Selume y además al profesor Pfeffer. Y cada uno de ellos hizo algunas observaciones. En síntesis, el profesor Navarro y el profesor Fernandoá observaron que esta disposición presentaba algunas dudas de constitucionalidad a partir de lo que dispone el artículo 19, número 24, inciso final,
sobre todo por la utilización en este precepto, a juicio de estos profesores, del término concesiones y no de derechos. A su juicio no cumplirían plenamente las exigencias de la protección de la propiedad según lo dispone el inciso final del artículo 24. Discreparon de este criterio los profesores José Antonio Ramírez, la profesora Selume y el profesor Pfeffer. Como ustedes tienen en el documento, no voy a dar lectura detallada de esto, pero solo por mencionar las palabras del profesor Pfeffer, uno de los invitados, que dijo que las obligaciones o límites que el legislador está facultado constitucionalmente a imponer al titular de un derecho real de aprovechamiento de las aguas es más amplia, invasiva o intensa para el titular del derecho respecto de aquellas que se pueden establecer al dueño de otra especie de propiedad. En suma, la discreción regulatoria del legislador en la configuración de estos derechos de agua es más amplia y, en consecuencia, tanto los profesores Ramírez como la profesora Selume y el profesor Fefe, por las razones que expresan ahí en el documento que ustedes tienen a su disposición, señalan que esta disposición no tendría observaciones de constitucionalidad. Y finalmente, en la última columna están las observaciones de los ex senadores señores Alaman y Pérez, que observan que esta disposición cambia el régimen jurídico vigente. Y ahora está estructurado sobre un derecho basado en una concesión temporal y elimina el inciso segundo del artículo 6, donde se reconoce el dominio y la facultad de disposición que le corresponde al propietario del derecho de aprovechamiento. Y después desarrollan en extenso el argumento sobre este punto y que ya ustedes conocen. Hago presente que también esta disposición hay que tener a la vista el artículo 20 y el artículo primero transitorio del proyecto de ley que se vinculan con el estudio de esta materia. Eso, presidente, respecto del inciso primero del artículo 6. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra, estimados colegas. Presidente. Rodrigo. Quería plantear un tema que tiene que ver con el 6, pero que nos lleva al artículo 5, para ser bien. El artículo 6, ya lo acaba de leer el secretario, habla del derecho de aprovechamiento, dice que el derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas, etc. Y el quinto, que es una cosa que me gustaría, a lo mejor es de fácil despacho, pero me gustaría plantearlo. El quinto dice que las aguas, en su inciso primero, dice las aguas en cualquiera de sus estados son bienes nacionales de uso público y en consecuencia su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. En el inciso segundo, y esta es la relación que hago con el sexto, dice que en función del interés público se constituirán derechos de aprovechamiento. Es decir, uno debiera entender que solo en función del interés público es que existe la posibilidad de constituir derechos de aprovechamiento. Y el artículo 3, que es el tema que quería plantear así como primer asunto, es que en el inciso 3 se dice qué es lo que se comprende bajo el interés público, que podría no entenderse taxativo, pero es bastante taxativo porque además es bastante coherente con los incisos siguientes. Y dice que se entienden, comprendido en el interés público, las acciones que ejecuta la autoridad, y estamos hablando de los derechos de aprovechamiento, ¿no es cierto?, para resguardar el consumo humano, para el saneamiento, para la preservación ecosistémica, para la disponibilidad de aguas, me imagino que quiere hacer mención ahí a lo que es la reserva de aguas, la sustentabilidad acuífera, y termina diciendo, y en general, aquellas destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos productivos del agua. Y ahí yo quería plantear un tema, porque ese artículo, o sea, ese inciso en particular, no dice que sea de interés público el uso productivo del agua, sino que lo que es
de interés público es la eficiencia y seguridad en el uso productivo del agua, lo que es algo distinto, pero que me parece importante que nosotros lo dejemos aclarado. A mí me interesaría mucho, para ir construyendo algo sólido y coherente, que ese inciso tercero del artículo 5 diga expresamente que el uso productivo del agua es de interés público y se puede parafrasear distinto, señalando que el Estado, la autoridad deberá velar porque dicho uso productivo tenga criterios de seguridad y de eficiencia. Pero el uso productivo del agua, a mí me parece a todas luces, básicamente por su vinculación al sector alimentario y energético de nuestro país, y sobre todo por el alimentario, de que tiene que quedar expresamente dicho que, y vuelvo a reiterar, que el uso productivo del agua es de interés público. De hecho, si uno sigue con los incisos para abajo, se sigue hablando de uso productivo y se habla de uso productivo y uso productivo. Entonces, me parece que la primera coherencia de texto que deberíamos tener es que en ese inciso tercero, y con esto termino, se aclare de que es de interés público, como digo, el uso productivo del agua, y se tiene que parafrasear distinto, diciendo que respecto de él, la autoridad deberá velar porque existan criterios de eficiencia y seguridad. Eso quería plantearlo como un primer tema, presidente. Gracias, senador. Pero volvemos al mismo tema, senador. Usted hace una referencia al artículo 5. Lo que nosotros estamos llamados a votar hoy día es el artículo 6. Entonces, insisto y reitero lo que discutimos en varias sesiones de esta comisión. Nosotros nos tenemos que abocar al itinerario de votación que se concordó, las concordancias o precisiones que usted señala, yo creo que están en la discusión de las comisiones especializadas que abordaron el carácter del código. Entonces, yo no estoy de acuerdo en lo que usted plantea, senador, y lo que pediría es que nos remitiéramos al texto y vamos votando por incisos lo que dice relación con el inciso primero del artículo 6, para poder cumplir el mandato que nos dimos de ordenamiento de votación en esta Comisión de Constitución. Presidente, no es que quiera discutir por discutir ni discrepar por discrepar. Lo que pasa es que, como el sexto ya entra en el detalle de lo que es el derecho de aprovechamiento, a mí me parece que no podemos dejar soslayado el hecho de que el artículo 5 no dice específicamente que el uso productivo es de interés público, porque ahí el edificio como que se empieza a distorsionar entero. Entonces, a lo mejor todos los senadores están completamente de acuerdo en ponerlo así como yo digo, y podemos pasar muy rápido por esto, pero creo que el día de mañana alguna autoridad poco criteriosa dijera: oiga, que sabe que en el 5 no se dice que el uso productivo sea de interés público, por lo tanto yo por esa razón no quiero dar o concesiones o derecho de aprovechamiento, digámoslo como quiera decirlo. Me parecería que estamos construyendo con pies un poco de barro, porque al final del día el mayor uso del agua es productivo. Es más del 80% del agua que se usa para efectos productivos. Entonces, yo creo que para ir concluyendo bien, debiéramos dejar esto dilucidado. Como le digo, presidente, no es discutir por discutir, sino que creo que ese punto lo debiéramos dejar solucionado. Presidente. Pedro. Yo entiendo lo que dice el senador Galilea, pero lo que él plantea significa una forma de trabajo distinta de la comisión. Significa que la comisión lo que debiera hacer es remitirle el proyecto en esta instancia para que lo despache, entiendo que Agricultura, y que después lo remitan, que nosotros revisemos constitucionalidad y podamos hacer esas decisiones. Porque si no, lo que está pidiendo el senador Galilea es que entremos en la discusión del articulado en particular, que yo entiendo que no es la labor de esta comisión. A nosotros nos toca pronunciarnos solamente respecto a si son constitucionales o no los artículos. Si entramos en esas definiciones, yo creo que lo más prudente es que se lo mandemos de vuelta a Agricultura y que después que ellos terminen, lo envíen a nosotros
de forma tal de ver la constitucionalidad y poder hacer estas precisiones que se señala el senador Galilea, porque en lo personal yo también tengo aprensiones con varios artículos, pero no voy a hacer cuestión del texto, porque entiendo que eso va a ser trabajo de la otra comisión que lo tiene que ver, que lo nuestro solamente se refiere al ámbito constitucional, por lo menos en esta instancia. Correcto, gracias, senador. Se ofrece la palabra. La senadora Vesperger, presidente. Luz, tiene la palabra. Presidente, respecto del artículo 6, usted acaba de decir que vamos a votar inciso por inciso. Yo quisiera pedirle si es posible que discutiéramos inciso por inciso, pero que votáramos el artículo una vez de discutirlo en su totalidad, porque depende de cómo o de a qué acuerdo lleguemos en general, es como uno va a poder votar, en particular yo, cada inciso. Porque, claro, en términos generales, usted puede decir el inciso primero establece un nuevo régimen que distingue del anterior, vamos a tener 2 regímenes vigentes, puede no tener mayores problemas, pero los incisos segundos, que van y tercero y así sucesivamente, pueden cambiar eso. Entonces, yo tengo aprensiones, creo que el artículo 6 y el 6 bis son básicamente los más medulares desde el punto de vista del análisis constitucional. No quiere decir que los otros no lo tengan, pero desde mi punto de vista son los más importantes. Entonces, yo le pediría que, si bien pudiéramos ir viendo inciso por inciso, pero le pediría que la votación finalmente fuera del artículo 6 en su totalidad, porque si no es así, complica la votación. Solamente solicitar eso. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Yo no tendría inconveniente de lo que usted plantea, pero me surge un inconveniente práctico si lo vamos viendo artículo por inciso, si no los vamos despachando. No le veo el propósito, porque la idea es, digamos, si usted quiere, revisamos una votación o establecemos una coherencia. No logro entenderlo, Luz, desde el punto de vista que si no vamos despachando inciso por inciso, no resolvemos el tema. Y precisamente una de las formas que ideamos y desmenuzamos el artículo 6 es para eso. Si usted tiene algún inconveniente en algo en particular, yo no tengo ningún problema de dejar en suspenso, pero por ejemplo en el primero, más o menos hay consenso en la redacción de la primera parte. En el segundo o tercero habría que agregar una palabra u otra cosa. Entonces, queriendo colaborar, Luz, no veo el procedimiento de verlos y no votarlos por inciso. Si me ayudas en la explicación, me allano, pero no veo en qué nos impide ir votando inciso por inciso, y si alguno le genera un inconveniente por relación con otro, lo revisamos o lo dejamos suspendido, pero creo que es mejor, para aprobar, ya que un artículo complejo, avanzar en esa línea. Ok. Vale. Entonces, señor Pancho. Senador Buenchumilla, presidente. Presidente, como todavía no terminamos la ronda, yo no sé si sería posible que pudiera colocar el artículo 5 a que se refería el senador Galilea. No me quedó claro, digamos, ese punto. ¿Cuál es su punto? ¿Cuál es su objeción o su punto de vista del senador Galilea? Me gustaría ver el texto aquí en pantalla, tal como lo colocó un ratito atrás. Sí, lo voy, presidente. Por favor, señor presidente. Lo voy a poner. Sí, póngalo. ¿Lo pongo en pantalla? Ya. Un minuto. En la última columna, señores senadores, está el inciso tercero del artículo 5, al cual se refería el senador Galilea, que señala que para estos efectos se entenderán comprendidas bajo el interés público las acciones que ejecute la autoridad para resguardar el consumo humano y el saneamiento,
la preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y en general aquellas destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos productivos de las aguas. Ya, o sea, lo que plantea, permiso, presidente, para... Adelante. Lo que plantea el senador Galilea es que no le parece que el concepto de usos productivos comprenda actividades productivas. ¿Esa es su objeción? Le pregunto... Francisco, tiene la palabra Rodrigo. Por su Sí. intermedio, presidente. Lo que pasa, senador, es que en el artículo 5, en su inciso 2, establece que en función del interés público es que se constituyen los derechos de aprovechamiento. Ese es el título de la canción. En función del interés público se constituyen derechos de aprovechamiento. Y el inciso siguiente, que es el que acaba de revisar el senador Buenchumilla, dice que para estos efectos se entenderán comprendidos en el interés público y hace un listado. Pero al llegar al fin, y el listado es resguardar consumo humano, saneamiento, preservación ecosistémica, disponibilidad de agua, sustentabilidad acuífera. Pero termina de una manera que yo encuentro que es especial y equívoca. Porque termina diciendo, y aquellas destinadas a promover el equilibrio entre eficiencia y seguridad de los usos productivos del agua. Que es distinto decir que se reconoce como interés público el uso productivo del agua. Y por eso a mí creo que es, dado que más del 80% del agua se ocupa en el sector productivo, particularmente alimentario y también energético, es que tiene que quedar claramente establecido que el uso productivo del agua, ese es el interés público. Puede estar complementado con su eficiencia y seguridad, pero lo que es de interés público es el uso productivo del agua. No sé si queda más claro, senador Buenchumilla, por su intermedio, presidente. Francisco. Sí, presidente, me queda claro que el punto que plantea el senador Galilea puede ser un punto discutible, lo admito, pero yo tengo otro problema para poder resolver esto, es resolver, entiendo que ya está resuelto, pero una vez más entre nosotros, resolver cuáles son los términos de la controversia que tenemos nosotros como Comisión de Constitución. Yo creo que ese es el punto. Porque efectivamente uno pudiera estar en desacuerdo con algunos artículos o preceptos de lo que se aprobó en las otras dos comisiones, porque entiendo que estamos en segundo trámite constitucional, entiendo yo. O sea, esto pasó por la Cámara de Diputados y estamos en segundo trámite constitucional, y pudiera que yo no esté de acuerdo con algo que resolvió la Cámara, o pudiera que no esté de acuerdo con algo que resolvió la Comisión de Agricultura y la Comisión de Recursos Hídricos. Ese es un punto que yo lo admito. Pero el punto que este proyecto llegó a la Comisión de Constitución y los términos de la controversia fue exclusivamente que tenemos que resolver problemas de constitucionalidad. Y en ese sentido, en consecuencia, yo pienso que este punto que plantea Rodrigo es un punto político interesante, que yo creo que pudiera estar en la discusión, pero escapa exactamente a los términos controvertidos para nosotros, que son exclusivamente los temas de constitucionalidad. Por ejemplo, coloco otro ejemplo, a alguien no pudiera gustar en los 30 años y pudiera decir, no, es que me parece que mejor son 50 años. Bueno, pero eso ya se sale de nuestra competencia, porque estaríamos nosotros haciéndole un trabajo que le pertenece a las comisiones técnicas que vieron el proyecto. Entonces, yo aceptando que pudiera haber discusión respecto de otros aspectos, me parece a mí que nosotros tenemos que abocarnos, señor presidente, simplemente a la controversia jurídico-constitucional, que esa es la competencia que se nos asignó a nosotros como comisión, y no a una revisión completa
del proyecto en su conjunto. Eso, presidente. Correcto, Francisco. Yo quiero zanjar esto y que esa discusión precisamente es para discusión en particular en que legítimamente se podrán modificar los términos, los plazos, las condiciones. Entonces, vamos a poner en discusión el inciso primero del artículo 6 para poder proceder a su argumentación y votación. Señor secretario. Un minuto. Presidente. Don Rodrigo. Solo para... yo planteo este tema no por solo un tema de texto interesante desde el punto de vista político, creo que dijo el senador Guanchumilla, sino que porque al no estar comprendido derechamente el uso productivo dentro del interés público, creo que ahí sí que se abre un abanico de discusiones de carácter constitucional respecto a lo que es el derecho de propiedad, del 1924, etcétera. Así, no, por eso decía, no es discutir por discutir. Creo que el hecho de que se reconozca dentro del derecho, dentro del interés público, de la función pública, el uso productivo del agua, tiene consecuencias constitucionales respecto a lo que es el derecho de propiedad, porque si no estuviéramos frente a una función de interés público, ahí la verdad es que se puede hacer una construcción jurídica que a lo mejor algunos la podrán pensar que es muy arriesgada, pero en el hecho se abre. Entonces, era porque yo creo que, dado que entramos al sexto, y el sexto tiene absoluta y directa implicancia con el quinto, y particularmente con la función pública del derecho de aprovechamiento, o sea, no habríamos entrado nunca a discutir el sexto si no existiera el quinto, que es el que establece que por la función pública uno puede otorgar, la autoridad puede otorgar un derecho de aprovechamiento. Es por eso que planteo esto, que yo creo que sí tiene implicancias constitucionales y por eso, si quiere, no lo discutimos ahora y hoy día, pero creo que por último dejémoslo con un asterisco, porque me parece que sí tiene relevancia. ¿Presidente? Sí, don Carlos Esteves. Presidente, solo como sugerencia, lo primero es que puede ser adecuado que los senadores, las senadoras, vayan dejando algunos artículos, como ha denominado el senador Galilea, como con asterisco, para que al terminar la vuelta de la discusión de los artículos, la comisión eventualmente pueda discutir aquellos puntos, con la claridad de que ya se ha tenido una discusión del conjunto de las normas. Solo recordar, para que lo tenga a la vista el senador Galilea en los próximos días, si le parece bien, que este inciso que fue propuesto por los diputados de Renovación Nacional y de la UDI en la Cámara de Diputados, fue para complementar los incisos 4 y 1 del artículo 5 bis. Es decir, no está en el aire esto, está relacionado con el artículo 5 bis, incisos 1 y 4, y para que quede solamente en nuestro registro. ¿Y qué dicen estos artículos? El artículo 5 bis, inciso 1 dice: las aguas cumplen diversas funciones, tales como las que posibilitan el consumo humano, el saneamiento, el uso doméstico de subsistencia, la preservación ecosistémica o las productivas. Y el inciso 4 dice: la autoridad deberá siempre velar por la armonía y el equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas. Entonces, cuando los diputados propusieron ese inciso, primero, obviamente entienden que disponibilidad se refiere a la disponibilidad para conceder derechos, para consumo humano, para funciones productivas, etc. No se entiende en función de otra cosa, que es como se entiende dentro de la norma del Código de Agua, disponibilidad. Lo podemos luego, si le parece, conversar también con el director general de Aguas, por su intermedio, presidente, le digo al senador Galilea, y para que si es que lo ha dejado con asterisco, luego poder volver sobre él. Pero esa es la razón por la cual se agregó ese inciso y lo propusieron los diputados que mencioné. Gracias, Carlos. Y yo quiero simplemente recordar que precisamente por esto se hizo el listado. Por esto se hizo el listado a petición de los propios senadores, ex senadores Alaman y Pérez Varela. Entonces, por lo mismo, voy a insistir en el procedimiento
de que, señor secretario, hagamos lectura al inciso primero que usted ya hizo y ofrezco la discusión sobre el inciso primero del artículo 6º del proyecto que se nos somete a discusión. Se ofrece la palabra. Solo para terminar este punto. Senador Galilea. Solo para terminar. Justamente por lo que dice Carlos Esteves, es que tiene que escribirse bien el inciso tercero, porque como muy bien dice él, el 5 bis, inciso primero, y el 5 bis, inciso cuarto, hablan específicamente de la función productiva. Y por lo tanto, lo lógico, por coherencia, es que el inciso tercero del 5 también declare expresamente de que el uso productivo del agua es una función social. Ese es todo mi punto, que pensaba yo que se podía zanjar muy rápidamente porque es una coherencia bastante obvia, pero que me parece importante. Pero si usted prefiere, presidente, lo dejamos con asterisco y después volvemos sobre ese punto, porque es de coherencia. Gracias. Presidente. Correcto. Sí, Presidente. Francisco. No, presidente, me parece pertinente que si algún senador tiene alguna duda respecto a algún artículo, lo dejamos con asterisco y después le damos otra vuelta para zanjar el tema y avanzar. Correcto, no habría inconveniente y seguramente surgirán otras dudas o inconsistencias o precisiones, pero reitero y por favor que tengamos el criterio. No estamos en votación en particular del texto en el resto de sus artículos y si me acompaña usted, secretario, tenemos 7 sesiones en las cuales hemos arribado a este listado. Entonces, le insisto, esto no es mala voluntad, no es tosudez y seguramente surgirán otras contradicciones. El propio secretario o Carlos Esteves o Oscar Cristi nos harán observaciones y hemos dado todas las facilidades, pero yo lo que le pediría es que nos circunscribiéramos al articulado del 6º y con asteriscos o con lo que se quiera señalar para poder alumbrar la discusión luego en particular sobre otras normas. No hay problema. Insisto y reitero, señor secretario. Sí, señor presidente. Solo para volver a insistir en algunos antecedentes que a lo mejor la senadora Vesperque y el senador Galilea no tienen con toda claridad. El proyecto llegó a la comisión desde la Comisión de Agricultura. Llegó desde la Comisión de Agricultura después de haber pasado por recursos hídricos, está en segundo trámite constitucional, y el mandato de la sala es que la comisión se pronuncie sobre las cuestiones de constitucionalidad que estima que puede presentar este proyecto de ley. Y precisamente para ilustrar el debate se invitó a los profesores de Derecho Constitucional y después se llegó a un acuerdo a partir de una propuesta que formularon los senadores Alamán y Pérez de cuáles eran los artículos que se iban a revisar por esta comisión. Eso sin perjuicio de volver a insistir de que este proyecto no ha sido votado en general por la Sala del Senado. La Sala del Senado autorizó a las comisiones de Agricultura y Recursos Hídricos para, durante el trámite de primer informe, introducirle modificaciones. Este proyecto va a bajar a la sala, va a volver a la sala con informe de la Comisión de Recursos Hídricos, con informe de la Comisión de Agricultura y con un informe especial de la Comisión de Constitución sobre aquellos preceptos que que generaron algún debate de constitucionalidad. Después de aprobado en general por la sala, tratándose de un proyecto de estas características, tiene que abrir un plazo para presentar indicaciones y sin perjuicio de lo que sus señorías resuelvan en este debate, también va a estar abierto esa posibilidad de hacer perfeccionamiento a otras disposiciones de este proyecto de ley. Ese fue el criterio con el cual ha venido trabajando la comisión y por eso llegamos a este listado de artículos que se van a examinar a partir de ese debate. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Hecha la precisión, yo creo que a los colegas les queda más claro el contexto. Demos lectura al inciso primero para ir avanzando. Ya, el inciso primero del artículo 6º dice: el derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce temporal de ellas,
de conformidad con las reglas, requisitos y limitaciones que prescribe este código. El derecho de aprovechamiento se origina en virtud de una concesión de acuerdo a las normas del presente código o por el solo Ministerio de la Ley. Se ofrece la palabra. Perdón, presidente, una consulta. Francisco. Por el comparado que tenemos acá. ¿Ese artículo que leyó el señor secretario es el artículo vigente? ¿Es el aprobado en la Cámara o es el que se propone con alguna indicación? Señor presidente, señores senadores, nos estamos pronunciando sobre el último texto de las enmiendas que se han introducido al Código de Aguas. El texto que ustedes están viendo es el texto tal como salió de la última comisión que vio este proyecto y sobre el cual tenemos que pronunciarnos, que es la Comisión de Agricultura. Es lo que propone la última comisión. Gracias, presidente. Gracias, Rodrigo. Se ofrece la palabra sobre el articulado, sobre el inciso. Luz, ¿le puedo yo decir Luz Eliana? Que su apellido es tan complicado para... ¿Ah? Solo la mamá, prefiero solo la mamá Luz. le decía así, y solo cuando Ya. estaba enojada. Ya. Así que si quiere me puede decir Eliana. Luz, entonces, Como quiera, presidente. Mantener la... Tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, este inciso primero del artículo 6 es, ¿no es cierto?, el que está cambiando el régimen jurídico vigente. Y yo creo que es el centro del análisis constitucional que debemos hacer porque cambia el régimen constitucional establecido en nuestro artículo 19, número 24, inciso final de la Constitución. Desde mi punto de vista es al menos dudosa, ¿no es cierto?, su constitucionalidad. Hoy día el régimen jurídico que tenemos es el dominio del derecho a aprovechamiento de agua y por lo tanto tiene todas las facultades del dominio que es usar, gozar y disponer de ese derecho de aprovechamiento y lo transforma, según leemos acá, ¿no es cierto?, en una concesión administrativa temporal en que solamente va a tener el uso y goce temporal de ellas, como vemos a continuación, además, después de que se acabe el tiempo por el que se va a otorgar, va a quedar sujeta a su renovación a un acto discrecional y yo me atrevería a decir casi arbitrario de una autoridad administrativa que me parece sumamente peligroso. Se elimina además, porque no viene acá el inciso segundo, porque en los artículos transitorios, cuando se distingue entre el régimen antiguo, que va a seguir vigente para todos los derechos vigentes hasta la publicación de esta ley, con los que se constituyan en el futuro bajo el nuevo régimen, ¿no es cierto? No se señala, sin embargo, en muchos artículos ni queda claridad si al régimen anterior, a los que quedan, a los que hoy día están vigentes, se les va a mantener o no la facultad de disposición, lo que me parece grave porque no puede, ¿no es cierto?, alterarse las facultades del dominio. Las facultades de dominio son lo que componen el dominio como tal. Por lo tanto, yo al menos tengo serias dudas con este inciso, presidente. No logra convencerme su constitucionalidad, menos con la lectura y el estudio que he hecho de los incisos que vienen a continuación. La temporalidad me parece que es muy complicada la renovación y segundo, me complica mucho también porque creo que finalmente se convierte en una expropiación el dejar en el aire la facultad de disponer de los titulares actuales de derechos de aprovechamiento de agua. Y finalmente, hoy día, porque aquí se innova en este tipo de concesión que se está estableciendo, se innova incluso con otros tipos de concesiones que hoy día existen en nuestra legislación, en que existe un derecho de propiedad sobre la concesión que se otorga. Y acá tampoco
se establece ese derecho de propiedad ni siquiera sobre esa concesión. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Si no hay más palabras pedidas, vamos a poner en votación el inciso primero, señor secretario, del artículo 6. El Don senador Rodrigo. Galilea, el senador Galilea, presidente. Rodrigo Galilea tiene la palabra. Presidente, el inciso, ya que vamos a ir inciso por inciso. El inciso primero, tal como lo dijo la senadora Ebensperger, viene a cambiar el régimen jurídico bajo el cual desde hace toda la historia de Chile se otorgaban los derechos de aprovechamiento. Y los transforma en una concesión temporal. Entonces uno podría decir, bueno, está bien, ¿puede existir el límite al derecho de propiedad? Sí, pueden existir límites al derecho de propiedad. Eso no creo que no está en discusión acá. Pero si lo miramos desde la lista constitucional, cuando la Constitución establece el inciso final del 1924, dice derechamente que los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidas o constituidas en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Es decir, propiedad, título de dominio, independiente de que después pueda tener algunos matices, algunas restricciones, algunas limitaciones. Entonces, lo primero que a mí me gustaría decir es que en este primer inciso, porque es necesario juntar esto con el hecho de que se elimina el inciso segundo de la ley existente, que dice expresamente que el derecho a aprovechamiento de aguas es de dominio del titular, quien podrá usar, gozar y disponer de ella en conformidad a la ley. Entonces, presidente, lo primero que a mí me gustaría decir, y por un tema de concordancia con el 1924, es que el inciso primero del artículo 6 que se está proponiendo debe reconocer lo que dispone la Constitución para los derechos de aprovechamiento, que es la propiedad sobre ellos. Entonces, uno aquí echa de menos básicamente la palabra disposición. Yo sé que más de alguien va a decir, no se preocupe, senador Galilea, eso lo dice el artículo 20 que se está proponiendo, que habla específicamente de la disposición. Pero yo creo que a todos los que nos gusta un orden lógico e histórico de los artículos, el lugar donde tiene que estar claro eso es aquí, en el texto. Así está en el código actual. Y si es que uno quiere modificar y para guardar concordancia con la ley, lo que debiéramos decir, más que en el 20, que habla de temas prácticos, es decir claramente en el artículo 6 que el derecho de aprovechamiento entrega el dominio, que entrega el uso y goce, y que también entrega la facultad de disposición con los requisitos y limitaciones que prescribe este código. Como digo, puede que alguno me diga, no, pues si está en el 20, pero es que donde uno está construyendo, y pues por eso yo antes me hacía referencia al quinto, donde uno está construyendo, y todos los artículos posteriores finalmente son tributarios de estos, donde uno está construyendo la arquitectura jurídica de este derecho de aprovechamiento de agua, que en el primero inciso del 6 tiene que quedar explícito que hay dominio sobre él y que por lo tanto corresponde el uso, el goce y la disposición con las limitaciones y con todas las reglas y requisitos que establece la ley. Entonces, ese primer punto de concordancia constitucional y con concordancia con la historia de la ley, presidente, me parece muy importante que quede establecido. Si vamos a eliminar el inciso segundo,
lo que se establecía entre el 1 y 2 del Código actual debe quedar bien expresado en este primer inciso del artículo 6. Gracias. Presidente, no está con micrófono. Gracias. Lo que vamos a poner es en votación entonces el inciso primero del artículo 6, señor secretario. En votación. Presidente. Ya. El senador Huanchumilla, presidente, pide la palabra. Francisco. Y don Oscar también está pidiendo. Perdón, Oscar, Francisco y Oscar, o si le parece, senador, que primero escuchemos a don Oscar. Quiero escuchar. A don Oscar. Tiene la palabra. Presidente, y el señor Esteves, después presidente. Ya. Gracias, presidente. Gracias, senador Huanchumilla, por cederme la palabra. Solo hacer algunos breves comentarios respecto a este inciso primero. Primero señalar que coincido con el senador Galilea en cuanto a que al eliminarse el inciso segundo del actual Código de Agua, que incluye la capacidad de disponer del derecho en conformidad a la ley, y relegarlo al artículo 20, no pareciera ser lo más adecuado, toda vez que el artículo 20 específicamente lo que señala es que para la posesión de los derechos se requiere la inscripción. En el articulado actual la inscripción no especifica dónde, y la propuesta de la Comisión de Agricultura es que esa competente inscripción se haga en el conservador de bienes raíces correspondiente, lo cual es sin duda un aporte, ya que precisa y especifica que los derechos, la posesión se adquiere cuando se inscribe en el conservador de bienes raíces, con todas las consecuencias positivas que ello tiene, incluso para el cobro de la patente por no uso. Son muchas las consecuencias concretas de esa mejora. Pero no hace mucho sentido que ahí, en virtud de ese artículo que habla de cómo se logra la posesión, se agregue la capacidad de disponer del derecho. Creo que perfectamente es posible que en el artículo 6 se reconozca la capacidad de disponer, y por último se puede hacer una referencia al artículo 20 si es que eso fuese necesario, y quedaría más ordenado. Lo segundo es que quizás es bueno clarificar, y a lo mejor es cosa de clarificar en la historia de la ley, lo siguiente. Cuando se habla de que los derechos son temporales, eso incluye a los derechos de aprovechamiento que se originan en virtud de una concesión, pero también incluye a los derechos que se otorgan por el solo ministerio de la ley. En el artículo transitorio primero, o sea, esta es una declaración general, todos los derechos son temporales, ya sea que sean fruto de una concesión o sean por el solo ministerio de la ley. Luego en el artículo primero transitorio se hace una aclaración, por decirlo de alguna manera, respecto a los derechos existentes, los cuales mantendrían su carácter de indefinido, y también mantendrían su carácter de indefinido los reconocidos al momento de aprobarse la ley. No queda tan claro qué pasa con los derechos que surgen por el solo ministerio de la ley, porque inicialmente se dice que son temporales, pero no queda del todo claro qué pasa con ello, como sí se aclara qué pasa con los derechos existentes. Alguien podría responder que cuando se menciona los derechos reconocidos, incluye a los derechos que se otorgan por el solo ministerio de la ley, pero si eso es así, quizás sería conveniente precisarlo. Esos dos comentarios, presidente, respecto a ese artículo 6. Francisco tiene la palabra. Pancho. Carlos quería hablar antes, parece. Carlos Esteves. Carlos, entonces, antes de Francisco. Como quiera, presidente, solo señalar lo siguiente, de que
la senadora Sperger y el senador Galilea dieron dos argumentos distintos, que es perfectamente válido, por cierto que sí. En un primer caso se señaló de que el derecho de propiedad estaría en el aire. Es decir, que no habría una regulación específica sobre esto. El señor Galilea, en cambio, señaló de que la facultad de disposición está regulada, pero está regulada en el artículo 20, y su opinión es que estaría mejor regulada si estuvieran en el artículo 6. Entonces uno podría discutir si finalmente es un asunto de constitucionalidad que algo quede en el artículo 20 o que quede en el artículo 6. La opinión de algunos es que esto no es un problema de constitucionalidad, pero puede ser quizás un tema de mejor ordenamiento o entendimiento de la ley. Quiero aclarar lo siguiente. La Constitución política señala, en el artículo 19, número 24, en su inciso final, que los derechos de los particulares son las aguas. No dice otra cosa. No dice el derecho real de aprovechamiento. El legislador, y cuando me refiero al legislador me refiero a lo que ha ocurrido previamente a esta comisión, es decir, la Cámara de Diputados y la Comisión de Recursos Hídricos y de Agricultura del Senado, optó porque se diga expresamente que el derecho de aprovechamiento de las aguas es un derecho real. Esa fue una opción del legislador. Se discutió, ya estaba en el código vigente esto, se discutió si eliminarlo o no, y se mantuvo. ¿Esto qué significa? Significa que en consecuencia no le aplica lo dispuesto en el inciso primero del artículo 19, número 24, que se refiere a la propiedad sobre las cosas incorporales, ya que al ser un derecho real se trata como una cosa, y por tanto le aplica la propiedad sobre una cosa corporal, la que es por tanto apropiable, el derecho, y es también disponible, etc. Pero además, los legisladores entendieron de que había una discusión, una confusión en el artículo 6 vigente. Porque el artículo 5 dice que el agua es un bien nacional de uso público, y se entendía, por algunos, se señalaba de que había una discusión sobre si el agua era privada o era el derecho de extracción en un punto determinado de una cantidad de litros por segundo, lo que era eventualmente propiedad. Para hacer esta distinción, como el inciso primero del artículo 6 vigente habla que la esencia del derecho es el uso y goce, y como la Constitución agrega que también es la disposición, que son los tres elementos del dominio, los legisladores dijeron, mira, va a quedar en el artículo 20, el cual ya se refiere a la inscripción, porque nos interesa de que haya libre disposición, pero que ésta se inscriba en el conservador de bienes raíces. Por eso que queda entonces en el artículo 20 a propuesta de las comisiones técnicas. En ningún caso, en consecuencia, pues con esto cierro, se está primero señalando que no hay propiedad, es explícito en señalar que hay un derecho real de aprovechamiento, y es explícito en regularse por primera vez en el Código de Agua, no solamente la facultad de disposición, sino que regula que se aplican las normas de este código, del Código Civil supletoriamente, y demás disposiciones legales, presidente. Senador Buenchumilla. Parece que el presidente tiene el micrófono apagado, presidente. Sí, tiene un problema. Francisco, tiene la palabra. Presidente, yo creo que hay que reconocer de que este es un tema complejo desde el punto de vista jurídico, ¿no? No es pacífico. Pero por lo menos yo me atrevería a sostener lo siguiente, para ver si nos logramos colocar de acuerdo. Las aguas están fuera del comercio humano, fuera del mercado. Las aguas jurídicamente son bienes nacionales de uso público. Y por lo tanto, por disposición de la ley, las aguas están fuera en consecuencia del comercio. El legislador constitucional en su minuto lo que hizo fue establecer un derecho de aprovechamiento y por lo tanto estamos hablando de un derecho intangible en principio,
porque las aguas nunca han dejado de ser bienes nacionales de uso público, que pertenecen en consecuencia a la nación toda. Y por lo tanto, los derechos de los particulares sobre las aguas otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos, o sea, sobre el derecho de aprovechamiento, no de las aguas. En consecuencia, no sé si esta primera bajada estamos de acuerdo en que las aguas pertenecen a la nación toda, pero el particular lo que tiene es un derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento. De acuerdo. Dice la Constitución en el artículo 24, inciso final. Yo creo que en eso hay claridad absoluta. Ya. La segunda cosa es cómo el particular logra acceder a un derecho de aprovechamiento. Suponiendo que las aguas van corriendo por ahí, ¿cómo un particular logra acceder a ese derecho de aprovechamiento? Yo entiendo que la Constitución, también en el inciso final del 24, dice que eso se hará conforme a la ley. Entonces es la ley, a mi juicio, la llamada a decir de qué manera se produce un aterrizaje entre las aguas que van corriendo y el derecho que el particular pretende ejercer y usar sobre esas aguas. Entonces es el legislador, en virtud del mandato constitucional, el que tiene la facultad de establecer de cómo se produce el acceso a ese derecho real de aprovechamiento. Ahora, cuando se dice que el derecho real de aprovechamiento, cuando se dice que el derecho de aprovechamiento es un derecho real, es lo mismo que dice el Código Civil respecto del dominio. El Código Civil define al dominio diciendo que es un derecho real, que recae sobre una cosa, y después dice que también hay un derecho real sobre las cosas incorporales. Ahora, en el Código Civil hay dos cosas. Hay un modo de adquirir y hay un título. El modo de adquirir puede ser la sucesión por causa de muerte, puede ser la tradición. Pero ¿cómo se llega, por ejemplo, a la tradición? Entonces, el título, supongamos que en la tradición puede ser la compraventa. En la compraventa, seguida la tradición, te transfiere el dominio. En la concesión es un acto de la autoridad en virtud del cual a ti te otorga, en virtud de la ley, un derecho. Y por lo tanto, el título del derecho real de aprovechamiento es la ley. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con el decreto ley 2695, cuando la gente sanea una propiedad, por distintas razones, termina en un decreto del Ministerio de Bienes Nacionales, en virtud del cual te reconoce la calidad de poseedor para que tú adquieras el dominio después que lo inscribas en el conservador de bienes raíces. En consecuencia, esa tradición tiene como título un acto de la autoridad administrativa. Y ese es el sentido de la concesión. Cuando, por ejemplo, el Estado le concede la concesión de la construcción de la carretera a una compañía en la Ruta 5 Sur, le está concediendo un derecho real administrativo en virtud del cual el concesionario es dueño de la concesión, y tan dueño es que incluso la propia ley le reconoce la posibilidad de constituir hipotecas y prendas en los bancos en virtud de que tiene un derecho de propiedad sobre el derecho de concesión. Y tal es así que las concesionarias muchas veces, cuando llevan varios años en esto, después la venden. Y nos encontramos con que el concesionario primitivo termina a lo largo de los años siendo una compañía muy distinta de la concesionaria primitiva. Entonces la concesión viene a ser el título en virtud del cual, ¿no es cierto?, se accede al derecho real de aprovechamiento, y este título se inscribe en el conservador de bienes raíces y se completa la tradición, y por lo tanto yo creo que esto es perfectamente coherente con la disposición del inciso final del número 24 del artículo 19. Ahora bien, tener un derecho real de aprovechamiento establecido conforme a la ley significa que éste no puede tener ninguna limitación y que por lo tanto está en una situación distinta a la propiedad normal, común y corriente
que la ley permite expresamente en el artículo 24 someter la limitación en virtud de las propias causales que establece ahí el número 24? No, pues yo creo que el derecho real de aprovechamiento puede estar sometido a limitaciones, como por lo demás existen limitaciones en muchas disposiciones que están en nuestro ordenamiento jurídico. Yo les recuerdo, por ejemplo, que todas las casas sociales, las viviendas sociales que se hacen en Chile, se le entrega a la familia o al dueño de casa o a la dueña de casa, en la escritura respectiva sujeta a que no puede venderla hasta el plazo de 5 años, en virtud de que estos son construidas con fondos fiscales, y en consecuencia le pone una limitación, le dice, mire, esta propiedad es suya, pero yo la limito temporalmente, es que usted en 5 años no puede venderla. Está, por ejemplo, la ley indígena, que le da un título de propiedad cuando se dividieron las comunidades en virtud de los decretos dictados en tiempo de Pinochet, y que después la ley indígena posterior reconoce, y esa propiedad está sujeta a una limitación perpetua. En los años 80 estuvo con una limitación de 20 años y hoy día tiene una limitación perpetua, en virtud del cual esa propiedad no puede venderse. Y nadie ha dicho que esa ley sea inconstitucional. Es perfectamente constitucional. Y el propio decreto ley 2695, cuando se hace un saneamiento de propiedad, le impide vender a la persona por el plazo de 1 año. De tal manera que existen muchas leyes que limitan la propiedad, y yo no veo en consecuencia de qué manera nosotros pudiéramos decir que el derecho real de aprovechamiento sobre las aguas no pudiera ser limitado, ni temporalmente ni respecto de otros mecanismos. Entonces, por lo tanto, señor presidente, yo en virtud de eso estimo que no hay un problema de constitucionalidad en este primer inciso que estamos votando. Gracias, presidente. Gracias, senador Buenchumilla. Adhiero a lo que usted señala, y creo que también es importante en la historia de la ley que queden consignados esos 3 ejemplos claros y precisos: venta, el título de dominio en que se inscribe originariamente las viviendas sociales con la limitación de los 5 años, la ley indígena y la ley de saneamiento de la pequeña propiedad raíz, donde también va incluido 1 año de limitación de la venta. En menos que adiciona la posición de ese bien raíz. Señor secretario, yo lo que voy a pedir es que votemos el inciso primero para efectos de poder zanjar esta situación, y creo que se han argumentado extensamente por parte de todos los señores senadores y senadoras. Presidente. Rodrigo Galilea. Senador Galilea. Presidente, que a propósito de la intervención del senador Buenchumilla, yo quiero aclarar por lo menos mi punto de vista. Es obvio y evidente de que la ley puede establecer ciertas restricciones y límites a la propiedad de las cosas. Ejemplos existen como los que señaló el senador Buenchumilla, y existen muchísimos otros más. En la propiedad urbana, usted no puede llegar y construir un edificio de la altura que se le dé la gana y ocupar un porcentaje de suelo que se le dé la gana, sino que tiene que hacer lo que el plan regulador establece, y así podemos establecer un montón de ejemplos. Mi punto acá es el siguiente. Nosotros estamos estableciendo en el inciso primero del artículo 6º que el derecho a aprovechamiento es un derecho real, que recae sobre las aguas. Y a mí me gusta siempre la coherencia legislativa. Entonces, ¿qué es lo que es un derecho real? Vámonos al Código Civil, artículo 577. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Eso significa un derecho real. Y después el propio Código Civil da ejemplos de derechos reales, entre ellos el dominio, el de herencia, el de uso, el de habitación, alguna servidumbre, etc. El dominio. Y cuando se define el dominio, en el artículo 582 del Código Civil,
Se dice que el dominio es el derecho real, vuelve al 577, ¿no es cierto?, sobre una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contrario a la ley o al derecho ajeno. Entonces, de ahí es que yo creo que el artículo 6 está, no voy a decir que mal formulado, está incompletamente formulado, porque debiéramos hacerlo en el mismo sentido y en el mismo tenor que lo indica el propio Código Civil, que además recoge mejor lo que es la historia de nuestros códigos de aguas, el vigente y el que era antes, e incluso diría yo que con las mercedes de agua, así de antiguo esto, para que quede claro que este derecho de aprovechamiento, que no es el derecho sobre el agua, que es un bien nacional de uso público y que pertenece a toda la nación, sino que es el derecho a aprovechar, se tiene sobre él el derecho real de dominio. Entonces, en esa coherencia legislativa es que yo creo que esto tiene que estar bien expresado en el artículo 6. El artículo 20 habla sobre la propiedad inscrita y efectivamente yo creo que trae mejoras para hacer una trazabilidad, por así decirlo, de los derechos de agua, cómo se hace la tradición, en fin, todas las cosas que ya latamente explicó el senador Huinchumilla, pero a mí me parece que conceptualmente el inciso primero del artículo 6 debe guardar plena concordancia con lo que dice el Código Civil y con lo que es la historia de la ley. Entonces, yo no sé, presidente, si es que nos podemos dar la opción dentro de la comisión de pedirle, no sé, a Oscar Cristi, a Carlos Esteves, qué sé yo, de que hicieran una redacción más que llegar y votar, porque yo creo que a todas luces todos estamos de acuerdo en que pueden haber restricciones al dominio, que pueden haber un montón de cosas, pero la estructura jurídica de un inciso tan importante creo que tiene que tener total coherencia con lo que dispone el artículo, con lo que dispone el Código Civil y con lo que dispone además la historia fidedigna de lo que ha sido, de lo que han sido los códigos de aguas en nuestro país. Entonces, yo no sé si nos vamos a dar la posibilidad, presidente, de hacer una redacción que eventualmente nos deje a todos y que sea una propuesta, ojalá unánime, de la Comisión de Constitución, más que mal, aquí es donde se supone tenemos una experticia sobre el tema, para llegar con alguna mejora en este sentido a la sala. Eso quería plantear. Gracias, Rodrigo. Si no hay más palabras, yo voy a fijar una posición sobre esto, senador Galilea, que desde mi punto de vista creo que ha quedado zanjado con las intervenciones, particularmente del senador Huinchumilla, que hago mía y la complemento con los antecedentes que había señalado, que no es necesario lo que usted señala, porque eso sería estar haciéndole un reconocimiento particular y especialísimo a este derecho de aprovechamiento que precisamente final cuando dice los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ello. Es precisamente la referencia a la ley. Entonces, yo creo que la interpretación que usted señala es darle un reconocimiento particularísimo a estos derechos que ya están consagrados en la propia Constitución y que se armonizan con otras situaciones como los 3 ejemplos descritos y otros tantos que deben existir. Entonces, creo que darle una redacción distinta al inciso primero del artículo 6 no corresponde. Yo, por lo mismo, reitero, antes que cumplamos el plazo que habíamos acordado, señor secretario, voy a poner en votación el inciso primero del artículo 6 como está hoy día redactado. Presidente, en votación. Presidente, una última cosita de esto. Rodrigo. Sí. Yo no estoy pidiendo que el derecho de agua sea un derecho especialísimo, distinto a todos los demás derechos. Puede tener particularidades, de hecho el agua tiene particularidades respecto de otros bienes. Pero aquí nadie está diciendo de que no pueden haber requisitos, reglas y limitaciones. De hecho, el propio artículo 6, y esa es una frase que yo sobre la cual no tengo objeción,
es muy parecida a lo que dice el 1924 de la Constitución, que dice que el uso, goce, y podemos agregar disposición, se tiene que ejercer en conformidad a las reglas, requisitos y limitaciones que permite este código. Un montón de requisitos. De hecho, en los incisos que vienen, dice que el dominio respecto de la concesión es solo por 30 años. Bueno, uno podrá discutir o no discutir, pero ahí está, 30 años. De que se tiene que inscribir, muy bien, otro requisito y limitación. Y así suma y sigue, que tienen que construirse las obras. Perfecto, suma y sigue. No hay ningún tema con eso. Lo que a mí me parece es que tenemos que tener una concordancia respecto de lo que es el derecho de propiedad, el dominio que establece el 1924, y lo que dice el propio Código Civil respecto de qué es lo que es un derecho real, al definir que el dominio es un derecho real, y establecer expresamente cuando define el dominio que da el uso y disposición de dicho bien, con las limitaciones que establece la ley. Si eso no lo va a discutir nadie. Entonces, yo sinceramente me hubiera dado la posibilidad como Comisión de Constitución de haber redactado algo que sea más concordante entre todos nuestros cuerpos legales. Esa es mi preocupación fundamental, para que se bien entienda y no haya ninguna suspicacia de qué es lo que estamos aprobando. Y la suspicacia, presidente, aparece. A mí me encantaría que esto fuera pacífico, pero para mucha gente el hecho de que estemos suprimiendo el inciso segundo viene a poner una cuña, en el fondo, dentro de lo que normalmente se entiende que es el derecho de propiedad. Entonces, ¿para qué generar ruido donde eventualmente puede no haber ruido si es que definimos bien el inciso primero del artículo 6? Eso es lo que quería decir, presidente. Gracias, presidente. Senador Buenchumilla. Presidente, es que yo creo que para la historia de la ley es importante que primero entendamos los términos del debate. Yo estimo, y por su intermedio a Rodrigo, señor presidente, que el derecho de dominio en sus tres facultades no está siendo modificado ni derogado, porque queda plenamente vigente el inciso final del artículo 19, número 24. Y yo partí mi análisis diciendo que la arquitectura basal del análisis jurídico que yo iba a hacer partía de la base de que nosotros tenemos un inciso final que no está siendo modificado. Y por lo tanto, el derecho de aprovechamiento comprende esas tres facultades. Entonces yo digo, por ejemplo, lo siguiente. Supongamos que esta ley se aprueba y tenemos un derecho temporal para el futuro de 30 años. ¿Queda alguna duda que esa persona podría disponer del derecho de aprovechamiento en virtud del inciso final del 19, número 24? Evidentemente que sí. Digamos, la ley no podría limitarle si él tuviera la disposición de disponer o de vender ese derecho, de traspasar ese derecho de aprovechamiento, porque otras disposiciones del código son coherentes con esto, y a tal punto que aquí se dice que la tradición se efectuará mediante la inscripción en el conservador de bienes raíces, y por lo tanto toda la reglamentación complementaria que viene en los artículos parte del supuesto de que eventualmente el titular del derecho de aprovechamiento podrá traspasarlo de acuerdo con las propias normas que establece el Código de Agua en los otros artículos que vienen. Lo que creo yo que el legislador persigue es dejar estipulado que estamos frente a un bien escaso, y frente a un bien escaso existe numerosa legislación que el legislador le establece precisiones y restricciones, como por ejemplo en las concesiones que hay respecto del espacio radioeléctrico, o las mismas concesiones que se hacen, por ejemplo, respecto del agua potable, o de otros bienes de uso público, en virtud de las causales que están al principio del número 24 del interés público, para los efectos de que el legislador pueda efectivamente hacer eso. Pero yo no tengo ninguna duda, y quiero hacerlo expreso, de que si hay alguna duda de parte del senador, yo parto de la base diciendo que
nosotros no estamos modificando el inciso final del número 24, estamos en virtud de las facultades que la propia Constitución nos da al legislador, precisando exactamente el sentido y alcance que va a tener el derecho real de aprovechamiento en la práctica, pero no limitando esencialmente las tres facultades que la Constitución establece. Así que yo votaría, señor presidente. Sí, gracias, Francisco. Señor secretario, en votación Bien. el inciso primero del artículo 6. Ya. El presidente pone en votación la constitucionalidad del inciso primero del artículo 6 del proyecto que examina la comisión. Senador Araya. Secretario, creo que el artículo como está planteado es absolutamente constitucional porque la facultad del legislador perfectamente puede establecer distintos regímenes, modificar el régimen existente respecto a bienes nacionales de uso público. Y por lo demás, las dudas que tiene el senador Galilea, a mi juicio, están resueltas en otros artículos del proyecto que no afectan mayormente lo que él está planteando. Por eso voto a favor de la constitucionalidad. Bien. Senadora Ebesberger. Voto en contra de la constitucionalidad. Creo que existe duda, creo que lo que está planteando el senador Galilea y que yo planteé anteriormente no queda resuelto. El resto del articulado produce dudas y me parece que este artículo, tal como está, sin mediar ningún arreglo, no se ajusta a la Constitución de no mediar una reforma al artículo 24, inciso final de la Constitución. Voto en contra, presidente. Senador Galilea. Presidente, en breve, yo creo que este inciso sexto debe ser mejorado. Para mí la argumentación de que no, que hay otros artículos que aclaran el punto, no es un gran argumento. Y por último, es un argumento que me ratifica de que la técnica jurídica de este artículo sexto no está bien resuelta y a más de alguien, por supuesto, que le produce dudas respecto de hasta dónde llega o hasta dónde no llega la posibilidad de restringir el dominio del derecho de aprovechamiento de aguas. Por esa razón, voto en contra. Senador Huenchumilla. Señor presidente, yo expuse las razones de por qué estimo que este primer inciso es constitucional. Voto en esa consecuencia. Ya. Entonces vota a favor de la constitucionalidad. Presidente. Voto a favor y hago mías las argumentaciones antes expresadas en la misma línea. Voto afirmativo. Bien. Resultado de la votación, 3 votos a favor y 2 en contra. Aprobada la constitucionalidad del inciso primero del artículo 6. Presidente, ha llegado la hora. Sí, estimados colegas, veo a Luz ya inquieta y también me están llamando a mí de la Comisión de Constitución, donde tenemos que votar también otras iniciativas. Yo quiero agradecer a nuestros invitados, seguiríamos con este mismo procedimiento mañana y fijando los tiempos también de acuerdo a las disponibilidades de otras comisiones que tienen los senadores para efectos de ir avanzando. Recordar, secretario, poder transmitir las respuestas de los oficios que se habían consignado al inicio de la sesión. Estimados colegas, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Listo, gracias.